En primer lugar, debemos entender que la libertad no es el poder hacer lo que uno quiera, debido a que el hombre es incapaz de hacer siempre lo que quiere. Hay muchas cosas que el hombre quisiera hacer, pero su poder es limitado, debido a que le gustaría vivir siempre, no tener enfermedades, ser siempre joven y tener la capacidad de conocer todas las cosas. Pero frente a ello, es evidente que su capacidad siempre se lo impedirá. Entonces, ¿por qué llegamos a pensar que la libertad es el poder de hacer lo que queramos si sabemos que esto no es posible? La respuesta consiste en querer poner un atributo divino a la criatura. Es la ilusión del hombre por querer ser como Dios. Solo Dios es omnipotente, es decir, tiene el poder de hacer lo que quiere. La libertad divina es infinitamente más grande que la libertad humana. De la Torre explica que el hombre posee una verdadera libertad, aunque limitada, porque la libertad no es sinónimo de omnipotencia, sino que significa la capacidad de determinarnos desde lo más íntimo de nosotros. Entonces, ¿en qué consiste nuestra libertad? Está en el hecho de que cuando escogemos algo hemos de hacerlo por nuestra propia cuenta, y no existe poder alguno que pueda forzar nuestra elección. En esto se manifiesta la dignidad del hombre, en que puede ser inducido, persuadido o atraído, pero nunca forzada esta libre elección del hombre. No obstante, el hombre es libre de determinarse a sí mismo hacia un fin, así como hacia los medios que sirven para alcanzarlo. Por otra parte, en las criaturas que no poseen voluntad, tampoco existe libertad, debido a que ellas no ordenan sus propios actos para alcanzar un determinado fin, sino que sus actos ya están predeterminados de manera necesaria para alcanzar un fin que ya está plenamente determinado. En realidad, la existencia de la libertad es una prueba de la espiritualidad del alma humana, puesto que cuanto más material es una cosa, tanto más determinada está por las fuerzas que le circundan. Realmente los actos puramente materiales son siempre necesarios, puesto que están dirigidos hacia el fin sin posibilidad de elección. Es cierto que la voluntad no puede obrar sin la inteligencia, entonces, ¿cómo podría yo desear una cosa si no la conozco? Según esto, en orden al deseo debo conocer, pues no puede haber apetito intelectual sin un previo conocimiento intelectual. Esto no quiere decir que la inteligencia determine a la voluntad, pues la inteligencia actúa como una causa final, o incluso como causa formal, pero nunca como causa eficiente de la voluntad, como ya hemos dicho. Asimismo, es preciso distinguir libertad interior y libertad exterior para evitar confusiones. Todo lo que se ha dicho hasta ahora se refiere a la libertad interior, pero existe también una libertad exterior que se encarga de llevar a cabo obras externas, que pueden ser coartadas por fuerzas externas al hombre. Si un hombre es encarcelado, pierde su libertad exterior, pero no hay quien le pueda arrebatar su libertad interna, pues ésta no puede perderse y nadie puede quitársela. La libertad política, la libertad profesional, la libertad académica son libertades exteriores. Y esta es un factor muy importante para la vida del hombre, pero es más importante la libertad interior. Por otro lado, hay personas y corrientes de pensamiento que niegan que exista verdadera libertad interior en el ser humano. Sostienen que la libertad es una ilusión de nuestra conciencia y que los actos del hombre se encuentran tan necesariamente determinados como los de cualquier otra cosa material. Este modo de pensar ha recibido el nombre de determinismo y existen muchos tipos. Por ejemplo, el determinismo fisiológico afirma que la voluntad queda necesariamente determinada por la bioquímica del cuerpo, o el sociológico, que sostiene que el hombre es determinado por los valores culturales que ha heredado. Otro es el determinismo psicoanalítico, el cual dice que las elecciones están determinadas por los complejos básicos del hombre, por sus instintos. En este sentido, si el hombre estuviera determinado en sus elecciones, nadie podría atribuirle responsabilidad alguna de sus actos,
sería siempre como un menor irresponsable que no puede ser juzgado por ningún tribunal. Por ello, la aceptación del determinismo llevaría consigo al colapso de la sociedad. Por lo tanto, puesto que ningún bien en esta vida es la plenitud del bien, ninguno de los bienes puede determinar necesariamente a la voluntad humana. Por eso la voluntad humana es libre y no está determinada. Ninguna fuerza externa puede imponérsele ni coaccionarla, siempre que el hombre esté en posesión de sus facultades. Existe, sin embargo, un único querer necesario que no es contrario a la verdadera libertad, sino más bien su culminación, el amor a Dios de la criatura que lo contempla directamente. Eso lo explica de la Torre. Cuanto más cerca se está de Dios, más libertad se tiene ante la necesidad de las causas materiales. Cuanto más material es un ser, más determinado está y menos libre es, y cuanto más espiritual, menos determinado está y más libre es. Sin embargo, en el cielo, cuando el ser se encuentra ante la plenitud de su objeto, se adhiere a Dios necesariamente, aunque esta necesidad no es una necesidad impuesta por coacción externa, sino una necesidad que procede de la voluntad misma. No es pues una negación de la libertad, sino su perfección, pues hace al acto de la voluntad más infalible, mientras que en esta vida el acto de la voluntad puede fácilmente equivocarse. Esta es una de las limitaciones de nuestra libertad. En el cielo, por el contrario, al estar ante el bien como tal, la voluntad no puede ya equivocarse. Esta es la perfección de la libertad, pues es la autodeterminación que no puede equivocarse. Resulta de este modo que es su raíz. La libertad de nuestra voluntad está hecha para elegir el bien y solo encuentra su plena realización en el bien absoluto que es Dios.